Bueno, buen día chicos. Antes que nada vamos a empezar un momento donde por ahí puede llegar a pasar que la lectura sea un poco más complicada, de los textos sobre todo, pero no creo que haya ningún tipo de problema. Y la dificultad está en que son autores quizás un poco más complejos de los que teníamos trabajando y de los textos que venimos trabajando. Eh, Hay una idea, nosotros venimos trabajando sobre el concepto de política y me voy a desviar un poquito para trabajar otro concepto que es el concepto de crítica. Creo que vamos a poder encontrar esa reunión entre lo que venimos hablando sobre lo que es la política, o mejor dicho, el pensar sobre la crítica también nos va a permitir pensar en la política. Dos autores vamos a ver en torno al concepto de crítica, uno va a ser Foucault y otro va a Vencer. Los dos son franceses de, digamos, de finales o mediados de los 80, digamos. A Vencer todavía es vivo, Foucault murió en los años 80 del siglo pasado. Son autores súper vigentes y contemporáneos, digamos, de nosotros. Foucault muy conocido, Vencer también hoy en la actualidad. Y es interesante porque los dos hablan de la crítica totalmente de una forma disímil. Sí tengo que aclarar algo, tengo que aclarar por qué ingresé este material al texto. Yo antes tenía una unidad en la materia que se llamaba marxismo y capitalismo. Generalmente en todos los, digamos, cuando revisamos el programa, lo que tenía yo decían de los chicos, de los alumnos de años anteriores, que marxismo y capitalismo se habían cansado de ver durante todos los años y que por lo tanto pareciera ser que no hacía falta verlo. Entonces yo lo que dije, bueno, obviamente no vamos a ver sobre lo que es el marxismo y el capitalismo, pero sí vamos a ver autores que retoman sobre todo el marxismo y no de una forma positiva, sino que lo que buscan es criticarlo, pero no por eso van a ser capitalistas, sino que también su crítica es hacia el capitalismo. En ese marco se enmarca, digamos, valga la redundancia, Foucault. Foucault, como ustedes deben saber, no es un autor marxista, al contrario, escribió más libros criticando el marxismo que el capitalismo en sí. Y lo más curioso de Foucault es que si bien es un autor que la palabra clave para entender a Foucault es el concepto de poder, nunca fue un autor propositivo. Es decir, él lo que buscaba en sus obras era analizar los mecanismos de poder que se producían, pero de ninguna manera proponía un estado mejor, por ejemplo. Simplemente mostraba, analizaba lo que estaba sucediendo en la sociedad. Hay como dos momentos que se puede encontrar a Foucault, y esto según mi punto de vista, como algo propositivo. En una parte de la historia de la sexualidad, él va a decir que como el poder hoy busca controlar los cuerpos, una de las formas de hacer y de responder en contra del poder es el cuidado de sí, digamos, va a decir Foucault, una idea interesante. Y lo que yo creo es que en esta parte, que es uno de los últimos escritos que tiene él, cuando habla de la gubernamentalidad, si bien también es una actitud descriptiva la que utiliza, desliza determinados componentes que nos pueden llegar a permitir pensar de alguna actitud propositiva por parte de Foucault. Bueno, dicho esto, nos toca analizar un texto, en verdad son tres textos que él escribe casi al final de su vida. Y él dice, yo soy un autor crítico, pero no entienden la crítica como si yo fuera marxista, dice. Yo soy un autor crítico no como Marx, sino sobre todo con Kant. Y esto es una actitud muy rara, digamos, porque obviamente que en la época que escribe Foucault, y sobre todo también en nuestra época, ser crítico de alguna manera es ser marxista. Pero él dice, no, yo no soy marxista, yo no soy crítico del tipo de Marx, sino del tipo de Kant. En la modernidad hubo como dos ideas de crítica
Y después una que tomó más hegemonía, que fue la del marxismo. Pero también Kant utilizó el concepto de crítica, sobre todo en el texto, un texto muy importante que es, que es la ilustración. Foucault lo que analiza en ese texto es que Kant hace una revolución directamente a la hora de comprender el presente. Es decir, deja de comprender el presente como un momento bisagra entre el pasado y el futuro y empieza a tener como una actitud central frente al presente. Lo presente es el momento más importante para Kant. ¿Y por qué se da cuenta? Justamente porque lo que él trata de analizar es el momento. El que la ilustración es, él dice, yo estoy viviendo en un momento, que es el momento presente, que está sucediendo lo que es la ilustración, y por lo tanto lo que voy a hacer yo es tratar de reflexionar sobre lo que es este momento y lo que es el presente.